Nuestra peregrinación espiritual en este año jubilar dominicano se detiene hoy ante la fiesta litúrgica de todos los mártires reconocidos por la Iglesia como tales que alcanzaron su corona en la persecución religiosa en diferentes años del siglo XX en España. Pretendemos fijar la mirada en tantos hermanos nuestros para contemplarlos como mártires verdaderamente desde los presupuestos teológicos, sin olvidar no obstante que uno de los lugares teológicos es la historia concreta, de la que no puede prescindirse en el quehacer teológico. De buen grado dirigimos la atención a la teología del martirio con el deseo de descubrirla, exponerla y hasta escucharla de la voz de los mártires beatificados. De la mayoría se ha procurado al menos conservar los nombres, de algunos además se han escrito y se han editado biografías o trazos rápidos sobre su personalidad, actividad y circunstancias martiriales. Los pormenores de lo que pudiera parecer un trágico final de una vida en su plenitud se han indagado con rigor histórico y también desde los presupuestos de la fe. Lo han realizado múltiples procesos diocesanos que han reunido pruebas procedentes de infinidad de testigos de vista o de escucha de los que vivieron aquellos acontecimientos. Se han recopilado igualmente infinidad de documentos. Entendemos que una mirada teológica que se centre en nuestros mártires debe abarcar en la medida de lo posible a todos los reconocidos ya como tales y tratar de poner de relieve, desde luego, la preparación remota para el testimonio más sublime de la fe y de amor que puede darse. Pero señaladamente debe concentrarse nuestra reflexión en el hecho martirial, para considerar desde él los infinitos matices que imprimió a sus dóciles testigos el Espíritu del Señor, pertenecieran a la jerarquía, al laicado o al estado religioso. Fueron nuestros mártires hombres y mujeres, jóvenes en su inmensa mayoría, y el más alto porcentaje se sitúa en el arco de edad que va entre los 20 y los 60 años. Sus lugares de nacimiento se extienden a casi toda la geografía española. El beato Vicente Peña nació en Caleruega, la población en que nació también Santo Domingo de Guzmán, diócesis entonces de Osma. Unos pocos procedían de Francia, de Filipinas, de Portugal o de países de América Latina como Argentina, Colombia, Cuba, México, Uruguay. Bastantes capitales de provincia los recibieron a la vida y al bautismo, pero son más los que proceden de pequeñas ciudades, villas o pueblos de la España rural. El dominico beato Reginaldo Hernández nació en San Miguel el Alto, estado de Jalisco, México, en 1909. Nacieron en hogares de agricultores, comerciantes, artesanos, profesionales diversos, mineros, trabajadores de la industria, emigrantes. Algunos experimentaron tempranamente la orfandad y múltiples calamidades. Procedían en general de familias numerosas, muy cristianas, que fomentaron la vocación religiosa, sacerdotal o la inserción en asociaciones de apostolado propio del Estado laical. El beato Buenaventura García Paredes, de niño, pastoreó ovejas de su padre en la zona de Asturias, fue maestro de la orden de predicadores. En Campomanes, también en Asturias, pastoreó ovejas el famoso sociólogo
padre José Domingo Gafo. Aprendieron en sus casas la sencillez, humildad, el deber del trabajo, la honradez y el fervor religioso. Confesaban algunos de manera explícita que después de Dios, a sus padres debían la vocación. Se educaron en escuelas nacionales, colegios diversos, seminarios diocesanos o de congregaciones religiosas. Buen número obtuvo títulos en universidades civiles o eclesiásticas. Muchos desempeñaron después la tarea de la enseñanza en facultades universitarias, colegios, escuelas profesionales, escuelas gratuitas para hijos de obreros. Los hermanos de La Salle, por ejemplo, las tenían en 12 localidades de Asturias. Dieron clases también, naturalmente, en seminarios o centros de estudios religiosos. Entre los mártires se cuentan profesores, escritores, periodistas, literatos, filósofos y teólogos, expertos en la Sagrada Escritura, lingüistas, músicos, sociólogos, historiadores, arqueólogos, químicos, cultivadores de las ciencias matemáticas y naturales, médicos, abogados, maestros, veterinarios, enfermeros, empleadas del hogar, padres y madres de familia, estudiantes, seminaristas, religiosos y religiosas en formación, hermanos no clérigos, que en sus familias religiosas se dieron a los más diversos trabajos como auxiliares de la comunidad o de las obras apostólicas. Muchos pertenecieron a la Acción Católica o a movimientos precursores de la misma, así como a asociaciones piadosas y de apostolado muy variado. Son varios los obispos beatificados, muchos párrocos y coadjutores, sacerdotes adscritos a catedrales o capellanías, formadores en seminarios o en centros similares, miembros de comunidades religiosas femeninas y masculinas, predicadores de ejercicios espirituales o de misiones populares. Un buen grupo ejerció el ministerio o estudiaron fuera de España, como por ejemplo por Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guinea, Hong Kong, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Siria, Suiza, Tierra Santa, Venezuela, Vietnam. El dominico Amado Cubeñas ejerció el ministerio en Hong Kong. Antonio Barona de Zúmel, Burgos, Inocencio García, Maximino Fernández Marinas y Jesús Villaverde Andrés estuvieron por Filipinas. En China, Manuel Moreno, riojano, José María López Carrillo de Alcalá la Real. Él edificó iglesias, amparó a niñas expósitas, en las llamadas santas infancias. Fue también misionero en China Pedro Ibáñez Alonso, nacido en Fuentes de Nava, Palencia. José Palacio Muñiz y Jacinto García estuvieron en las selvas amazónicas. Luis Furones Arenas Zamorano fue misionero en Guatemala, en la iglesia de Santo Domingo. En Nicaragua, El Salvador, en el convento de Santo Domingo de San Salvador. Costa Rica, intervino en la coronación de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Organizó este dominico misiones populares y se dedicó intensamente a la predicación. Fray Germán Caballero Atienza, nacido en Castromocho, Palencia, desde 1913 a 1935 estuvo en Aguascalientes, México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua. Manuel Álvarez Asturiano en Caracas. Es verdad que los interrogatorios presentados a los testigos y la recogida de documentos a lo largo de los procesos sobre martirio difieren de lo que se usa en encuestas diocesanas
sobre virtudes heroicas. Con mucha frecuencia, empero, los testigos han reflejado, no han podido pasar por alto, la vida virtuosa de los incluidos en los procesos canónicos, y así salta a la vista la fidelidad en que se mantuvieron los futuros mártires a los compromisos bautismales, sacerdotales, matrimoniales o a la profesión religiosa. A la misma conclusión se llega tras el repaso de las pruebas documentales. Para no pocos se hubieran podido abrir encuestas diocesanas sobre la heroicidad de sus virtudes. Puede afirmarse que el tipo de comportamiento que llevaron como una preparación remota para la muerte violenta que les infligieron fue intenso. Sor Josefina Sauleda fue catequista entre los niños pobres antes de entrar en el monasterio de dominicas de Barcelona. Ya en la clausura fue enfermera solícita, cantora, procuradora, priora y maestra de novicias, sucesivamente. La hermana Rosa Jutglar, en el Colegio de Dominicas de Manresa desde 1921, se cuidaba de la sección de niños párvulos y era muy querida por ellos. Algunas niñas de sus clases recordaron por mucho tiempo los cuidados maternales que les prodigaba. Era jovial, sencilla, candorosa. La hermana Rosa Adrover Martí, nacida en San Roque, Cádiz, impartió clases en la sección de niñas a quienes se proporcionaba enseñanza gratuita. Despertaba gran confianza entre las alumnas del Colegio de Dominicas de la Congregación de la Inmaculada de la Enseñanza de Barcelona. Estaba dotada de notables cualidades pedagógicas y realizó una labor duradera. La hermana Carmen Zaragoza, de Villajoyosa, Alicante, a los 24 años se trasladó a Barcelona y visitaba ancianos pobres, niños huérfanos y enfermos recogidos en asilos y hospitales. Ingresó en la comunidad de dominicas de Santa Catalina de Siena de Barcelona, hoy Congregación de la Enseñanza de la Inmaculada. Percibieron en general los mártires la gravedad de los tiempos y el desafío a la fe bastante antes de que se desenmascarara una persecución religiosa sistemática. Semejante reto procedía de un sector de ciudadanos muy activos y decididos a la lucha anticristiana. Con frecuencia estos pertenecían a múltiples partidos políticos o asociaciones, sindicalistas o no, alejadas cada vez más de los planteamientos del cristianismo y enrocadas en convicciones, prejuicios sectarios y también en la ignorancia. Muy seguros se mostraban de que podía erradicarse definitivamente el cristianismo de la sociedad, intento que venía ensayándose en nuestro mundo occidental desde mucho tiempo atrás. El beato José Tallero Mercedario decía en mayo de 1936: «Muy pronto estallará una guerra y nos matarán a la mayor parte del clero y yo seré uno de ellos. Pero yo no abandonaré el convento hasta el final, porque toda mi ilusión es morir mártir». Lo fue en efecto a los 32 años, sin que pudieran arrancarle una blasfemia. Los claretianos de Zafra, en Badajoz, fueron ya expulsados de su casa de formación el primero de aquel 1 de mayo de 1931 y tuvieron que refugiarse en Ciudad Real, donde a varios les esperaba el martirio. La hermana Reginalda Picas, dominica de la Anunciata, hacia el final de su vida pasó al Colegio de Manresa, Barcelona, después de estar por Asturias muchos años. El primer día de 1936 comentaba a otra religiosa que Dios no le había permitido ser mártir en Asturias, pero presentía que lo iba a ser en Cataluña. Contaba solo 41 años de edad.
La intuición y hasta la seguridad de una cercana persecución llevaba a recordar tiempos pasados, como lo hacía la Beata María del Pilar de San Francisco de Borja, que aludía a las mártires de su orden carmelitana descalza en tiempos de la Revolución Francesa, hija de la Ilustración. Fue aquella revolución, y así repetía esta hermana en las recreaciones. Si nos llevan al martirio, iremos cantando como nuestros mártires, como nuestras mártires de Compiègne. Cantaremos: Corazón Santo, tú reinarás. La persecución que ciertamente unos, con mayor claridad que otros, pronosticaban cercana, llevaba a intensificar las disposiciones espirituales y también a plantearse el porqué de las actitudes hostiles. El beato Jacinto Hoyos, jovencísimo hermano de San Juan de Dios, se interrogaba: esta gente parece que quiere matarnos. ¿Por qué nos querrá tan mal? ¿Qué les hemos hecho? ¿Qué lo vamos a hacer? Si nos matan, seremos mártires. Orar, hacer penitencia, estar alerta, es lo único que por nuestra parte podemos hacer. Que en todo momento seamos de Jesucristo y le confesemos en todo el mundo, que de esta manera venceremos aún perdiendo la vida, si llega el caso. Para quien escribía esto, el beato Gil, del puerto de Santa María Capuchino, el momento de entregar la vida le llegó el 6 de agosto de 1936. Los tiempos difíciles, sin embargo, no les restaron entusiasmo por el ideal evangélico. Fueron numerosos los aspirantes a la vida religiosa que al comienzo de la República, 1931, recibieron orden de reintegrarse a sus familias. Serenado un tanto el panorama, tuvieron la oportunidad de volver a los seminarios menores o bien quedarse en sus casas. Un jovencito, el beato Eufrasio del Amor Misericordioso, estaba cenando en familia en Salinas de Pisuerga, Palencia, cuando recibió una carta en septiembre de 1931. En ella le decían que podía regresar a Zaragoza para comenzar el noviciado pasionista. Su reacción inmediata fue tirar la cuchara a lo alto y dar por concluida la cena. 2 años más tarde escribía: ya conocéis por qué tiempos estamos atravesando. Nosotros estamos en las manos de Dios y no tememos y no tenemos nada que temer. Seamos buenos, sea lo que Dios quiera, y si somos mártires mejor, era una expresión muy repetida entre ellos. Así escribía, por ejemplo, el beato Jesús Ita, marianista en Madrid, de camino para participar en unos cursos de verano en Ciudad Real. Por su parte, la adoratriz beata Borja de Jesús Aranzábal exclamaba: tengo el presentimiento de que voy a terminar mi carrera con el martirio y espero que sea pronto. Me voy preparando el vestido para las bodas eternas. Pues espero que Dios ha de ser mi herencia eternamente. El agustino de Prioro, León, beato Nemesio Díez, escribía en abril de 1936: nuestro tiempo de pasión se acerca, el Señor nos conceda la gracia de confesarle en los tormentos para gozar con Él en el triunfo de la resurrección. Las dificultades y obstáculos específicos que se oponían a la fe no fomentaron en ellos un espíritu huraño, distanciado de la sociedad, ni menos pusilánime, de temor paralizante, sino que se desarrolló en sus almas una gran valentía y manifiesta disposición para recorrer el camino concreto con la mirada puesta en el cumplimiento del deber, como cristianos y como ciudadanos. Los mártires amaban sinceramente a sus opositores, a muchos de los cuales los consideraban víctimas desinformadas, manipuladas y equivocadas.
No faltaron beneficiarios de la actividad solidaria de los mártires que después dirigieron sus armas contra ellos. El tu quoque, tú también, afloró a los labios de algunos confesores de la fe. Obtuvieron a veces esta respuesta: los tiempos han cambiado. Anduvieron a la caza de los mártires en sus hogares, por casas parroquiales, residencias, comunidades religiosas, pensiones o fondas y también entre familias valientes que los recibieron. Esto obligó a una muchedumbre a viajar, pedir hospitalidad, a cambiar frecuentemente de morada. Tenían que vivir en el mayor ocultamiento, aunque a algunos no les quedó más remedio que vagar por ciudades, buscar refugios en zonas despobladas, esconderse en bosques, cavernas, casetas de agricultores, refugios de pastores, bajo algún toldo que les prestaron o simplemente al abrigo de algún árbol. Los rastrearon por los montes con la ayuda de perros. El dominico beato Vidal, Luis Gómara, cedió a un desconocido su billete de ida a Salamanca el 18 de julio de 1936. No pudo ya salir de Madrid. Vagó durante 15 días por las calles de la capital de España, por los parques. Dormía tendido en algún banco bajo el amparo de las estrellas, hasta que alguien se apiadó de él. Después ejerció un intenso apostolado eucarístico. No quiso refugiarse en una embajada porque decía: para un soldado de Cristo es un honor morir en acto sacerdotal. De refugio en refugio anduvieron muchos hasta que los atraparon. Ocupaban el tiempo en la oración, también en trabajos ocasionales para ganarse el pan. Vida a la intemperie llevó el redentorista burgalés beato Pedro Romero, que durante más de un año vivió en Cuenca su entrega a Dios y a sus hermanos como sacerdote, mendigando. En las circunstancias señaladas por los mártires anteriores se vieron muchos otros cuya odisea sería poco menos que imposible relatar en un espacio reducido. Algunos se encontraban cada día con sus hermanos para alentarlos. Mi puesto está aquí, entre mis ovejas, repetía en diferentes momentos el obispo de Ciudad Real, beato Narciso de Estenaga. El beato Juan María Gombert, al ser detenido, no solo no hizo valer su condición de francés para obtener la libertad, sino que a quien se la ofrecía le dijo: de ninguna manera. He vivido siempre con mis hermanos y con ellos quiero morir. Dispersada la comunidad de dominicas, la hermana Carmen Zaragoza y su hermana Rosa Adrover, de la misma comunidad, que enseñaban a la sombra de la Sagrada Familia de Barcelona, el 18 de julio de 1936 buscaron refugio en casas familiares o de bienhechores. Estuvieron acogidas en hogares amigos, rezaban por la conversión de sus perseguidores y manifestaban la disponibilidad para el martirio. El 7 de agosto las visitó la priora y, entregándoles una cantidad de dinero para un posible viaje, un posible traslado a Valencia, residencia de sus familiares, ante la inminencia de los registros, aquel mismo día optaron por ausentarse definitivamente y salieron a la calle. Buscaban medios para socorrer a los perseguidos. Los atendían material y espiritualmente. El beato Nicéforo de Jesús y María Pasionista se dirigió a sus hermanos después de la distribución de la Eucaristía con estas expresiones: ciudadanos del Calvario, es la hora de nuestro Getsemaní. La naturaleza en su parte débil desfallece y se acobarda, pero Jesucristo está con nosotros.
A mí me toca animaros a vosotros, pero yo me siento estimulado con vuestro ejemplo. En plena sintonía con esto se manifestaba el beato Juan Díaz Nosti, formador de teólogos claretianos en Barbastro. Decía el 18 de julio de 1936, en estas horas inciertas es necesaria mayor oración, tranquilidad y paz. Hay que echarse en manos de la providencia divina. El beato Ruiz de los Paños, director general de los operarios diocesanos, enardeció con sus ansias de martirio a un buen grupo de hermanos que practicaba ejercicios espirituales a principios de julio de 1936. La beata María Sofía Teresa Jiménez iba por las checas llevando alimentos a los torturados. Al ser detenida, ella misma hizo la señal de despedida señalando al cielo. Muchos familiares y tantas otras personas se preocuparon de suministrar medios de subsistencia a los perseguidos y ocultos, en medio de unos registros que se repetían por sorpresa continuamente. En ocasiones los creyentes y personas de buena voluntad se enfrentaron con los perseguidores. «Hace muchas limosnas», argumentaron para que dejaran libre al abulense beato José Máximo Moro Briz. Es esencial para una declaración de martirio probar que el perseguidor se mueve por odio a la fe que profesa la víctima. En ello, naturalmente, se centraron con sumo cuidado los procesos diocesanos. El odio a la fe, por desgracia, se puso de manifiesto en incontables ocasiones y, desde luego, en todos los casos de martirio reconocido. Las formas de expresarlo fueron muy variadas. Se recurrió a la destrucción de lo sagrado en iglesias, oratorios, casas parroquiales, conventuales y en las calles y plazas. Arrancaron medallas y escapularios del cuello de los creyentes, les arrebataron crucifijos y rosarios que llevaban en los bolsillos, destruyeron archivos parroquiales, diocesanos y de familias religiosas. Al beato Alejo Andrés Beovide Lasaliano le encontraron en el bolsillo un Nuevo Testamento. Lo tiraron al suelo y le pidieron que lo pisoteara. El mártir lo impidió, tapándolo con sus manos y diciendo: «No consentiré que este libro sea profanado. Aplástame las manos si te atreves». Al martirio de las cosas acompañó y siguió el de las personas. Los mártires percibían plenamente el odio de sus perseguidores por razón de su fe. «Muero por odio a la religión y por ser religioso», escribía a sus padres y hermanos el beato Ignacio de Galdácano, y continuaba: «No lloréis, no llore, sobre todo usted, queridísima madrecita, mi amachu Lastana. Si le causa mucho dolor la noticia de mi muerte, le dé mucho consuelo el tener un hijo mártir. Que Dios sea bendito por todo, y si quiere mi vida en testimonio de su doctrina y de su religión, la ofrezco gustoso». Entendían que les perseguían los enemigos de Cristo. El 19 de julio de 1936, con las demás hermanas, tuvo que dejar el monasterio y buscar acogida en diferentes lugares. Pudo refugiarse en su pueblo natal, la beata Josefina Sauleda, dominica, pudo refugiarse entre sus familiares, pero prefirió quedarse al lado de las otras religiosas y asumió el cuidado de las mismas. En la mañana del 31 de agosto fue apresada y sometida a un penoso interrogatorio de 12 horas. Le exigieron, entre otras cosas, que descubriera el paradero del capellán y de las demás hermanas religiosas. No lo lograron. No lograron que delatara a nadie.
exhausta de fuerzas, exclamó en un momento determinado: «No puedo más. Dadme un poco de agua, que me abraso». Se la sirvieron para que continuara hablando. Al caer de la tarde y ya en la calle, a la vista del automóvil dispuesto para conducirla, pidió: «Si habéis de matarme, hacedlo aquí. ¿Por qué no lo hacéis aquí mismo?». Pero el martirio continuó. Al día siguiente encontraron su cadáver en el hipódromo. Había cumplido 51 años. Es la primera dominica contemplativa española en toda la historia española beatificada. Los verdugos querían que sus víctimas destruyeran lo sagrado con sus propias manos, que pisaran el crucifijo, quebrantaran la castidad, quemaran imágenes y, desde luego, que profirieran las escogidas blasfemias que ellos les dictaban. No lo consiguieron. Se declararon dispuestos a la muerte antes que ceder a sus presiones. Decían expresamente los verdugos que, destruyendo imágenes y matando a quienes las veneraban, querían acabar con Cristo. A la incitación a blasfemar, los mártires respondían orando y vitoreando a Cristo. A alguno lo destrozaron materialmente el cráneo con piedras, a otros los torturaron de manera prolongada y horrible. El beato Ismael Escorihuela Esteve, casado y nacido en Tabernes de Valdiña, Valencia, encerrado en la cárcel de San Miguel de los Reyes de Valencia, escribió sobre las amenazas de personas contrarias a la religión. Ya en 1936, enfurecidos por demás, me prometieron que, aunque reconocían que nada tenía yo de malo, en cuanto ganaran las elecciones sería ajusticiado como los curas y los frailes. El beato Vicente Galvis, abogado, padre de familia de onteniente, recibió la propuesta de que si abandonaba su actitud lo harían su abogado y le darían una cuantiosa remuneración. Contestó a los perseguidores: «No podré ser nunca abogado de gentes que profanan imágenes y desvalijan templos». La certeza de que una persona era católico destacado, sacerdote o religioso, era causa para matarlo en el acto. Tantas veces meditaron los mártires, acosados sin tregua y ya encarcelados, en los mensajes dirigidos por el Señor a sus discípulos, anunciándoles que serían hostigados por su causa, porque si persiguieron a Jesús, también a los suyos los perseguirían. Pero recordaban también que en medio de los sufrimientos debían considerarse dichosos y alegrarse, porque grande en los cielos sería su recompensa, y la asistencia del Salvador no les iba a faltar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo y el Apocalipsis les habían introducido en una reflexión sobre el clima de persecución que experimentaron las primeras comunidades. El estudio de la historia de la Iglesia les ayudó igualmente a sacar lecciones de vida de las épocas de persecución, en particular de la denominada Era de los Mártires. Se recrudeció la persecución y se recurrió a la quema de lugares de culto y edificios religiosos en sentido amplio, para incautarse de los que permanecían incólumes y todavía habitados, imponían a sus moradores el abandono de los mismos. Tal coacción solía exigirse tras registros minuciosos en busca de armas que, a la verdad, no aparecían por ninguna parte. Muchos fueron llevados a cárceles municipales y provinciales, a barcos, prisión, así como a las temibles checas, lugares de refinados tormentos. Catedrales, iglesias, colegios y casas religiosas sirvieron también de cárceles.
En ellas estuvieron más o menos tiempo, disponiéndose de inmediato para la muerte, porque las sacas, los paseos o puestas en libertad, entre comillas, no cesaban. Los jóvenes claretianos de Barbastro, una vez prisioneros, intensificaron su vida espiritual. Rezaban el oficio de los mártires, el rosario y el Vía Crucis. Se confesaban y repetían actos de aceptación voluntaria de la muerte y de perdón para con sus perseguidores. Si hablaban en la prisión era para animarse mutuamente a morir como mártires. El beato Faustino Pérez, valiéndose de un envoltorio de tableta de chocolate, escribió: «Pasamos el día en religioso silencio, preparándonos para morir. Solo el murmullo santo de la oración se deja sentir en esta sala, testigo de nuestras duras angustias. Si hablamos es para animarnos a morir como mártires, y si rezamos es para perdonar a nuestros enemigos». El mutuo amor que desplegaron los encarcelados manifestaba cuál era el verdadero móvil de sus vidas y dónde se hallaba el tesoro que acaparaba sus corazones. Demostraron una muy profunda comunión entre ellos. El beato Salvador Pillem, claretiano, preguntó a un guardián de su tierra dispuesto a dejarle huir: «¿Me salvarás con todos mis compañeros?». «No, claro, solo a ti». «Pues así no acepto. Prefiero morir con ellos». Igual reacción tuvieron otros muchos. El benedictino beato Ramiro Sanz de Galdeano, el beato Manuel Torras, de 21 años de edad, el beato Pedro Gelabert, jesuita mallorquín en Gandía. Fue la prisión una antesala de la gloria por el ejercicio del amor caritativo en que se mantuvieron. Las hijas de la caridad, apresadas en la cárcel Toreno de Madrid, no dejaban ni de día ni de noche a la beata Gaudencia Benavides, gravemente enferma y en estado sumamente lastimoso. Esta caridad sin reserva se extendió también hacia los presos comunes. El marista beato Fernando María Martínez, en Málaga, trabajó sin descanso en favor de ellos, escribía cartas, preparaba instancias, los sacaba de sus dudas, alentaba a todos en medio de su infortunio y desgracia. Consiguieron organizar la oración con otros presos como si fueran una comunidad. De algunos aseguran que se mantenían en oración continua. El beato Eduardo Cabanac consiguió llevar consigo a los buques prisión de Tarragona el breviario y lo rezaba con otros religiosos. La invocación a María era continua por medio del rosario, que fue arma poderosísima en manos de los mártires. Le sumergía en la contemplación del misterio redentor de Cristo de la mano de María, apoyo inseparable de su Hijo y de sus hijos puestos a prueba. El obispo beato Manuel Borrás, prisionero en la cárcel de Montblanc, Tarragona, se reunía con los sacerdotes presos para rezar el rosario. Aunque de una manera discreta, lograban recitar el rosario en la cárcel Modelo de Madrid, más o menos en común. Paseaban en grupos y se valían de cuerdas para contar las avemarías. El provincial de los agustinos, beato Avelino Rodríguez, se levantaba con el alba y después de hacer su meditación y demás oraciones, rezaba los 15 misterios con sus hermanos, en sustitución del oficio divino. Para los mártires fueron las cárceles templos vivos de Dios, donde celebraban los sacramentos, comenzando por el de la penitencia, que los robusteció enormemente para pasar de su Getsemaní hacia el Calvario. Los que eran sacerdotes ejercieron disimuladamente el ministerio de la reconciliación entre sí y con los prisioneros. Hacían a veces las confesiones paseando o en diversos rincones. Si algún guardia los descubría, podía ser causa de muerte inmediata. Se celebró y se vivía en el modo que pudieron
el sacramento y sacrificio de la Eucaristía. Hay que recordar que una preocupación constante de los mártires antes de ser apresados fue la de salvar las sagradas especies en diferentes iglesias o capillas para que no fueran profanadas. Con gesto indulgente permitieron al sacerdote tarraconense beato Francisco Mercader rescatar algún objeto de valor de su parroquia. Entró de inmediato en el templo y salvó la Santa Reserva. Entonces le preguntaron: ¿no tienes más tesoro que este? Respondió: no. El obispo de Barbastro, fray Florentino o beato Florentino Asensio, escribía en prisión que recibía el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor que tenían ocultos los benedictinos. Fue el centro de la vida de los claretianos de Barbastro. Se repartían entre sí las formas consagradas que los escolapios les pasaban disimuladamente con el pan del desayuno. Los indicios de que los dominicos apresados en Navelgas lograron celebrar la Eucaristía, y también se dice del beato Sabino Rodrigo Fierro, agustino leonés, retenido en la cárcel Modelo de Madrid. Ante la imposibilidad de hacerlo de otro modo, el beato Alfredo Fanjul, para sí mismo y durante la noche, recitaba todas las oraciones y practicaba los ritos de la Santa Misa, como si la estuviera celebrando. En su propia confesión, este dominico decía que le servía de gran consuelo. Ejercieron el apostolado de múltiples modos, sobre todo con el testimonio de unas vidas ajustadas a los ejemplos y enseñanzas del Señor. El capuchino beato Ambrosio de Santibáñez, en un barco prisión anclado en la bahía de Santander, celebraba la misa, confesaba, formó grupos para el rezo del rosario, tenían ratos para la lectura de la Biblia. El beato Pablo Daniel Altabella, marista, manifestó en diferentes prisiones su gran talla de apóstol. Con la mirada fija en Jesucristo, exponía el Evangelio. Incluso entre los de ideología atea y presos por crímenes de filosofía y religión, hablaba al anarquista que le custodiaba en el tren de Valencia a Madrid, el beato Francisco María Pérez, carmelita, de 19 años. Los demás milicianos de la escolta le seguían también con gusto. Los prisioneros por Cristo avivaron todavía más en la cárcel su conciencia de que el martirio es un don del Espíritu que concede a su Iglesia y que lo otorga a quien Él quiere. El beato Honorato Suárez Ruiz, benedictino del Puello, se mostraba muy convencido de esta verdad y así se lo transmitía en prisión a los jóvenes aspirantes a la vida monástica. La preparación inmediata para recibir un tal regalo divino impulsó al beato Raimundo Lladós a descalzarse para ir camino de la muerte, despojado de todo, pero llevando oculto en su bolsillo un crucifijo. La hermana dominica Ramona Perramón murió a los 37 años de edad, quedó gravemente herida. La atendieron también en un hospital de campaña como a otros heridos. Sobrevivió durante la noche del 27 al 28 de julio de 1936. Dio la impresión a sus buenos samaritanos de persona llana, franca y sencilla. Se manifestó contenta de su muerte. Cuando contaba algo de sus sufrimientos, pedía que no lo tomaran nunca en el sentido de ofender o perjudicar a nadie, que tomaran sus palabras como motivo de gloria a Dios, y repetía que quería hacerse digna de lo que consideraba una gracia inmensa, un regalo de Dios, el martirio. Podría confeccionarse una larga lista con los nombres de mártires que pudieron zafarse de la persecución, sin embargo voluntariamente corrieron la misma suerte de sus hermanos. Proclamaban así el supremo concepto que tenían del martirio y de la vida común. Por circunstancias diversas, no se hallaban algunos en casa cuando fue detenida la comunidad.
Muchos se apresuraron a volver sin dilación. Uno de ellos, el beato Lorenzo Ibáñez, se presentó al comité de Barbastro para que lo condujeran a la prisión donde estaban sus monjes. Por medio de cartas que escribía desde la cárcel el recién profeso solemne beato Aurelio Ángel Boix, ayudaba a su madre a descubrir la dignidad a la que Dios quería elevarla, haciendo a su madre, el Señor, madre de un mártir. Esta comentó después, al conocer la muerte de su hijo: tenía que ser así. Ángel ya no era de este mundo. El beato Serapio Sanz, mercedario en Lérida, cuando se dio cuenta de que no sonaba su nombre entre los destinados a morir, temiendo perder la corona del martirio que tan cercana tenía, protestó valientemente y reclamó su derecho de acompañar a los otros mercedarios hasta el fin. A la aureola del martirio se refería el beato Gonzalo Barrón de los Sagrados Corazones, que llegó a reunir 40.000 asociados nocturnos en la llamada adoración nocturna en el hogar. El beato Agapito Modesto de las escuelas cristianas, poco antes de que lo sacaran del barco prisión en el puerto de Tarragona, dio lo que tenía: un lápiz y los botones de las mangas. Al verle radiante de gozo pensaron que se creía puesto en libertad, pero él se explicó: ¿cómo no voy a estar contento si dentro de muy poco voy a estar en el cielo? Fíjese, tal vez dentro de media hora. ¿Le parece poco? Tenía 29 años. Resaltan de manera bastante general en nuestros mártires estas notas: serenidad, calma, valentía, gravedad, dignidad, entereza, tranquilidad, placidez, bondad, alegría, silencio, espíritu de servicio, resignación, pronta disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Estas actitudes ponen de relieve la valoración del martirio como paso hacia la vida verdadera, de la que se sentían tan cercanos. Sabían que la causa de su persecución era la fe que profesaban. Con tales sentimientos vivía, por poner un ejemplo, el benedictino beato Santiago Pardo, como si se hallara todavía en la paz del monasterio de El Puello. Su hermano en religión, el beato Rosendo Dona María, transmitió a su padre y hermanos este mensaje: muero contento. La valoración que hicieron del martirio los claretianos de Barbastro ha quedado bien recogida en el film Un Dios prohibido. El secreto de la fortaleza de los mártires estaba en que se habían entregado totalmente al Señor. Ejemplar serenidad mostró el trinitario beato Antonio de Jesús y María Salustregui, que, aunque le encañonaron para que interrumpiera la misa, con gran calma pidió que le dejaran terminarla. Un verdugo del beato Amancio Marín, mercedario, comentaba después: no he visto nunca un hombre con tanta serenidad. Segundos antes de matarle tuve el gusto de tomarle el pulso y lo tenía normal, como si no le pasara nada. Entregaban generosamente la vida, aun en medio de refinados tormentos. Se mantuvieron firmes hasta la muerte en comunión con Cristo, unidos a María, reina de los mártires. Estuvo muy presente la reina de los mártires entre los modernos confesores de la fe. Proclamaron así una verdad que repetirá el Concilio Vaticano II en su capítulo 8 de la Lumen Gentium: que María es inseparable de Cristo, o como decía Pablo VI en el santuario de Bonaria, Cerdeña: si queremos ser cristianos, debemos ser marianos, es decir, debemos reconocer la relación especial, vital, providencial, que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que a Él conduce. Una rica mariología se recoge
del magisterio de nuestros mártires. Invocaron constantemente a María como Madre de Dios y Madre de los hombres. Dieron vivas a su inmaculado corazón. ¿Cómo no insertar en las actas contemporáneas de los mártires el gesto valiente del beato Mauro Palazuelos en Barbastro, que suplicó a sus verdugos la gracia de despedirse de su madre? Le preguntaron si la tenía y respondió que sí. Una vez que accedieron a su deseo, pensando que la madre estaría recluida en alguna residencia vecina, el mártir se volvió hacia su monasterio del Puello y con voz potente y armoniosa entonó la salve a María Reina. Los milicianos se abalanzaron sobre él y el monje reaccionó con una sonrisa. «¿Pero es que no sabéis que mi madre es la Virgen del Cielo?» El anarquista que lo mató le dijo en los últimos momentos: «Ahora vuélvete a tu madre y cántale tu última canción». Él efectivamente continuó su oración y su canto a la Santísima Virgen. Con jaculatorias a María y cantos a María, animaba a sus compañeros en el momento de la muerte el beato Francisco Solís, párroco de Mancha Real, Jaén. Los novicios hospitalarios de Calafell se despidieron al emprender el camino hacia el martirio con un beso a la imagen de la Virgen. El significado de María para el beato Francisco Calvo, profesor de teología en Valencia, se condensó en su última lección magistral. En el cementerio de Híjar, Teruel, pidió como gracia que le permitieran finalizar el rosario. Repartió después entre los verdugos algún objeto personal. Acto seguido se puso de rodillas y extendió los brazos en forma de cruz. Prendió el rosario en la boca, dejando colgante la cruz, y dijo: «Podéis descargar». Murieron perdonando, con la esperanza fija en la bienaventuranza eterna. Completaron en su carne lo que ellos consideraban que debían unir a la pasión de Cristo. Ofrecieron su sangre para unirse al Señor en la redención del mundo, para remedio de tantos males como afligen a la sociedad. Los restos de los mártires en ocasiones fueron también profanados. Nuestros mártires no fueron superhombres. A cada uno le acompañaba su historia personal, que reclamó rectificaciones, su peculiar sensibilidad, cualidades, limitaciones, logros y fracasos. Su naturaleza se rebelaba contra el dolor y la muerte, claro está, pero abrieron con libertad las puertas a la persona de Jesús, a la gracia de la fe. Todos al final demostraron que correspondían sin reservas a las exigencias bautismales. Llegado el caso y acompañados por la providencia salvadora del Señor, confesaron la fe ante el perseguidor, murieron por ella, fueron rociados con su propia sangre, la de Jesús mezclada la suya con la del Salvador, y se convirtieron así en templos vivos del Espíritu Santo. No mintieron al preguntarles por su condición, aunque sabían que la respuesta significaba una muerte in misericorde. Se sintieron dichosos al testimoniar ante los hombres, al que los reconocía fielmente como hijos delante del Padre Celestial. En ocasiones tradujeron su gozo en el camino del martirio por poblaciones o campos, cantando el credo, el himno del Congreso Eucarístico Internacional de Madrid de 1911, Cantemos al amor de los amores, cantando el Magnificat, la Salve Regina, el Miserere. Los causantes de su tribulación, para expresar desdeño hacia la fe, entonaron algún responso torpe remedo del que los párrocos les habían ensayado
con paciencia en su condición de monaguillos. Para los mártires, la vida fue Cristo y la muerte una ganancia.